Bueno, hoy día la materia entonces que vamos a comenzar a ver es trabajo y calor. Recuerden ustedes que hasta ahora, para hacer una síntesis de lo que nosotros hemos estado viendo, primero ya aprendimos a hacer las conversiones de unidades, aprendimos a ingresar a las tablas de vapor, aprendimos a que si no existen datos en las tablas de vapor, porque no, acuérdense que las tablas de vapor contienen información experimental, y si aquellos datos no han sido medidos, entonces ustedes podrían predecir algunos valores, ya sea a través de la inter, de la intra o de la extrapolación simple o doble. ¿Ya? También, cuando ustedes no encuentran datos, o bien ustedes saben que existen distintas sustancias, no necesariamente agua, podrían ser gases que se comportan idealmente y otros que se desvían de la idealidad, y para eso, para poder relacionar la presión con el volumen y la temperatura, ustedes también trabajan con las ecuaciones de estado. ¿Ya? En las ecuaciones de estado, nosotros hemos visto la ecuación de gas ideal, que es la más simple, que supone que ustedes ya la conocían, y después hemos agregado dos ecuaciones que tratan de representar el comportamiento de las desviaciones de la idealidad de los sistemas, y vimos la ecuación de Van der Waals, la ecuación de Radlich-Wong y el factor de compresibilidad. Recordar que en el caso del factor de compresibilidad, que es el Z, ustedes tienen una gráfica en el cual podría ser el método directo con el gráfico, o bien a través del procedimiento iterativo. Ayer vimos un ejercicio completo con toda esa información, o con todos esos métodos, y también después les preguntábamos cuál era el mejor predictor, y recordar que siempre el mejor predictor es aquel, puede ser cualquiera de los métodos que ustedes apliquen, pero es aquel que tiene, tiene lo que entrega la información más parecida a los datos experimentales. Si el sistema es agua, ustedes la información experimental, conociendo la temperatura y el volumen específico, ingresan a la tabla de vapor de agua y de ahí obtienen la presión y comparan. Si es otro sistema y ustedes no cuentan con la tabla, o bien yo no les doy la información experimental, es imposible saber cuál es el mejor método. Otra de las cosas que hemos visto hasta ahora, para ir sintetizando un poquito lo que ustedes tienen que saber para la prueba 1 que vamos a tener a vuelta del receso, es, por ejemplo, que cuando ustedes hacen divisiones de temperatura, siempre esas temperaturas tienen que estar en la escala absoluta, es decir, en temperatura en Kelvin o bien en Rankine. Lo otro que tienen que saber es cuando tienen temperatura en una división, ya sea arriba o abajo, la unidad, esa corresponde a intervalo de temperatura, no a temperatura puntual. La única manera que sea temperatura puntual es, por ejemplo, si yo digo la temperatura del agua es 20 grados Celsius y el volumen es tanto, esa temperatura es puntual, y a esa tendrían que sumarle los 373, por ejemplo, si es que lo quieren convertir a Kelvin. ¿Ya? Y la otra cosa que tienen que saber es que el peso molecular, si yo les digo que es 20 libras partido por libra-mol, eso es lo mismo que 20 kilogramos partido por kilomol, o gramos partido por mol, o qué sé yo, toneladas partido por tonelada mol, o lo que sea partido por lo que sea mol. Creo que eso es más o menos sintetiza lo que el conocimiento que ustedes deberían tener hasta ahora. Bueno, y también, por supuesto, hacer las representaciones gráficas en el diagrama PV, ¿cierto? Que tiene que ver con las tablas de vapor. Saber que siempre el primer paso es ingresar a la tabla C1 o a la tabla C2, dependiendo si conocen la temperatura y o la presión. Luego de eso, ustedes identifican en qué fase están y van a la tabla que les corresponda. Si están en la zona de saturación, es decir, líquido saturado, mezcla o vapor saturado, significa que ustedes tienen que seguir utilizando la tabla C1 o C2 y utilizar como referencia los valores de saturación. Si ustedes se encuentran en la fase de vapor sobrecalentado o en gas, utilizan la tabla C3, y si se encuentran en la zona de líquido comprimido o líquido subenfriado, utilizan la tabla C4. ¿Ya? Eso es lo que tienen que saber hasta ahora, dominar. Hoy día nos vamos a meter con otra materia, que es el trabajo y calor, ¿ya? Y vamos a utilizar todas las herramientas que hemos visto hasta ahora. Entonces, lo primero que tienen que saber es la simbología que vamos a utilizar. El calor siempre va a ser con la letra Q, y el trabajo con la letra W. ¿Ya? Vamos a seguir acá. Si es una letra mayúscula, está representando a propiedades extensivas.
Es decir, propiedades que son aditivas, se pueden sumar. Por ejemplo, si yo digo que el calor es 20 kJ, y te doy otro calor que es 30 kJ, el calor total son 20 más 30, 50 kJ. ¿Ya? Mientras que la propiedad específica, nosotros la vamos a simbolizar siempre con una letra minúscula. Recordar que la propiedad específica es la propiedad total dividido por la masa, o bien la propiedad total dividido por el número de moles. Jamás sumar las propiedades específicas o intensivas, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo que el calor es 20 kJ partido por kilogramo, y de otro sistema es 30 kJ partido por kilogramo, yo nunca puedo decir, el total del calor es 50 kJ partido por kilogramo, ¿ya? Nunca las propiedades intensivas o específicas se suman. Por ejemplo, si tengo un vaso a una temperatura de 20 grados Celsius, lo junto con otro que tiene 30, obviamente que mi temperatura no va a ser 50, sería lo ideal. O sea, llegáramos a eso, pucha, la energía que nosotros usaríamos en calentar algo sería súper bien, porque juntaríamos 5 vasos con 20 grados Celsius y tendríamos los 100 grados Celsius de la temperatura de ebullición. Pero todos sabemos que eso no va a ocurrir. ¿Se imaginan lavando los platos y empieza a haber harta agua, y mientras más agua se va calentando, nos vamos a llenar las manos? ¿Ok? Bien. En el caso del trabajo, exactamente lo mismo. Si es una W mayúscula, está en kilojoule o BTU. Ese es aditivo porque es un trabajo total, es una propiedad extensiva. Y el W minúscula es una propiedad específica y se calcula como el trabajo grande dividido por la masa, y te das cuenta inmediatamente por las unidades. Yo no voy a decir el trabajo específico es 20 kJ partido por kilogramo. Yo voy a decir el trabajo es 20 kJ partido por kilogramo, y ustedes tienen que saber inmediatamente por las unidades que yo estoy dando que es un trabajo específico. ¿Ya? Hasta acá, que he hecho una recapitulación de todo lo que hemos visto, más esto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo ok? Perfecto. Sigamos. Bueno, acá trabajo o energía de flujo. En los volúmenes de control se moviliza flujo másico a través de sus fronteras. Nosotros sabemos que va un flujo, ¿cierto? Se requiere trabajo para ingresar o extraer masa desde el volumen de control, y se requiere trabajo de flujo para mantener un flujo continuo a través del volumen de control. Nosotros vamos a ver que existen dos tipos de trabajo. Está el trabajo de flujo, que es el propio del mismo fluido, debido a las diferencias de presión y volumen, y está el trabajo de eje. Ese trabajo de eje tiene que ver, por ejemplo, con el eje de algún dispositivo, por ejemplo, en la turbina, en la bomba, en un compresor. Mientras que el otro es el trabajo del mismo fluido, por eso se llama trabajo de flujo. Entonces, lo primero que vamos a ver es el trabajo de flujo, y más adelante vamos a ver el trabajo de eje. ¿Ok? Entonces, el trabajo de flujo se determina con esta ecuación. El trabajo es la integral de la presión por dV. Si este corresponde al trabajo total, este volumen es el volumen total, y va desde el volumen inicial hasta el volumen final, ¿ya? Total también, por eso está con una V mayúscula. Y si es un trabajo específico, kilojoule partido por kilogramo, también es la presión por dV, pero este delta V es un V específico, ¿ya? Entonces, acá arriba les puse recordar que el trabajo específico, este es trabajo total dividido por la masa, y este es el trabajo específico molar, ¿ya? Que es el trabajo total dividido por el número de moles. ¿Vamos bien o hay alguna duda? Profe, si uno quiere pasar del trabajo específico al trabajo total, ¿tendría que multiplicar por la masa? Claro, tendrías que Ah, ok. multiplicar por la masa, exactamente. ¿Ya? Siempre de una propiedad que quieras transformar a una propiedad total, puede ser la entalpía, puede ser la entropía, puede ser la energía, lo que tú quieras, tienes que multiplicar en la propiedad específica por la masa. Y si esa propiedad específica está por unidad de mol, lo multiplicas por el número de moles. Y si no tienes el número de mol y tienes la masa, utilizas la masa, pero después transformas con el peso molecular. ¿Ya? Hola, Francisco. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bien. Fíjense, vamos a tener tres casos. Vamos a tener el proceso isobárico, isotérmico e isocórico o isométrico. ¿Ya? Cuando yo hablo de proceso isobárico, iso significa igual, y bárico tiene que ver con presión. Por lo tanto, para procesos isobáricos, nosotros tenemos la presión es constante. El proceso isobárico se va, cuando es positivo, nosotros lo vamos a dirigir hacia allá.
y cuando es negativo lo voy a dirigir de la derecha hacia la izquierda, ¿ya? Fíjate, por ejemplo, yo tengo acá la curva que ustedes conocen, y por ejemplo de A hasta B. Si yo me dirijo el trabajo de A hasta B, va a ser positivo, ¿ya? Y tiene un módulo. Pero si yo me dirijo del B hasta A, va a ser el mismo módulo, pero signo negativo. El trabajo AB es igual a menos trabajo BA, ¿ya? ¿Cómo sería el trabajo AB? Siempre va a ser la presión, ¿cierto? Desde el volumen A hasta el volumen B por un dV. Por lo tanto, esto es delta V, y ese delta V va a ser VB menos VA. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá ustedes ya están aplicando, estamos hablando de agua. ¿Okay? Ejemplo, determina el trabajo de flujo para agua inicialmente a una temperatura de 80 grados Celsius y, espérense, y un volumen de 1,5 metros cúbicos partido por kilogramo. Posteriormente, fíjense en esto, se evapora completamente a través de un proceso isobárico. En la prueba les podría salir esto. Entonces, el agua inicialmente a temperatura de 80 grados Celsius, ¿qué es lo que ustedes debieran hacer? Debieran hacer la isoterma a 80 grados Celsius, ver cuánto vale el VF, ver cuánto vale el VG. Si ustedes van a la tabla de agua, déjame ver, a 80 grados Celsius, por ejemplo, el VF, déjenme ver. Por favor, Benjamín, ¿me puedes escribir el VF 0,00126 en este extremo acá? Ah, parece que no se puede escribir, si es que estoy... Ah, sí se puede, ya. 0,00129. Te faltó un 0. Antes del... Y 1029 es 1029. No siento eso, 1029. Gracias. Y eso, si me puedes hacer una rayita desde el líquido saturado. Eso. Perfecto. ¿Ya? Entonces, fíjate, lo primero que ustedes debieron, muchas gracias, Benja, lo primero que ustedes debieron hacer era esta isoterma 80, ubicar los valores de saturación, el volumen de líquido saturado es este, y el volumen de vapor saturado es 3,407. El valor que a ti te están dando, muchas gracias, el valor que te están dando del volumen es 1,5. Este 1,5 se encuentra entre ambos, por lo tanto yo sé que está acá, ¿ya? Después dice, y posteriormente, acá hay un proceso, cuando yo paso de un estado a otro estado, ese es un proceso, se evapora completamente. Siempre que yo les diga se evapora completamente, significa que llega hasta la zona de vapor saturado. Y digo, se evapora completamente a través de un proceso isobárico. Por lo tanto, va por esta línea horizontal. ¿Se entiende o hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Consulta? Profe, eso de que se evapora completamente sería que como que del estado 1, la calidad o el título se usa uno, ¿no? Se hace uno. Significa que Ah, ok. desaparece la última gota de líquido. Por ejemplo, si tú vas dirigido desde el punto 1 hacia el 2, yo podría decir, y ocurre un proceso isobárico hasta que desaparece la última gota de líquido, también podría decir eso. Si voy de acá, aquí hay una cantidad de líquido y de vapor, pero a medida que yo me voy acercando hacia este punto, va a desaparecer la última gota de líquido, y hay puro vapor saturado, se evaporó completamente. ¿Ya? Por eso digo, se evapora completamente, se evaporó todo el líquido. Si yo dijera que ocurre un proceso isobárico hasta que desaparece la última gota de vapor, pongan harta atención porque esto siempre sale en la prueba. Si yo digo que pasa del estado 1 hasta que se desaparece superarlo con otro color, desaparece la última gota, que exigente, ¿eh? Esto se llama mendigua y regodiona, ¿ya? Entonces, si nosotros nos vamos, gracias Benjita, si nosotros nos vamos hacia la izquierda, significa que va a desaparecer la última gota de vapor. Hay puro líquido. ¿Se fijan? Entonces, en ese caso, el proceso 1-2 sería desde aquí hasta líquido saturado.
¿Se entiende? Bien. Entonces, siguiendo con... Dime. El gráfico, usted, por ejemplo, si me preguntasen por eso, solamente me pondrían el enunciado y el Solamente el gráfico. enunciado. Solamente el enunciado. Ya. ¿Quieres que lo hagamos completo para explicarlo mejor? Sí, por favor, profe. Ni un problema. Pero niños, cuando ustedes tengan cualquier... Qué bueno que me lo preguntaste, Josefa. Pídanlo más. Aquí es llegar y pedir. ¿Ah? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo acá, como que estuviéramos partiendo de cero. ¿Ah? Voy a hacer el enunciado más chiquitito. ¿Ya? Entonces, vamos a... Vamos a hacer con esto, Control-C, Control-V. Entonces, fíjate. Ay, mago, ¿ya? Entonces, acá, fíjate, determina el trabajo de flujo de agua inicialmente a T80. Entonces, lo primero que tienes que dibujar, ¿cierto? Es hacer tu punto de, ayúdame, el punto de referencia del punto crítico. No, el punto de referencia del punto crítico. ¿Ya? Y yo sé que esa temperatura es 374,136 grados Celsius. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora tú dices, voy a dibujar mi isoterma a 80. Yo no hago nada, se hace sola, ¿viste? Y ese está a 80 grados Celsius. Y tú dices, ya, ¿dónde estará este volumen? Podría estar en cualquier lado. Podría estar en el lado de acá, podría estar el líquido comprimido, podría estar acá, acá o al medio, en cualquier lado de acá. ¿Ya? Entonces, para saber dónde está eso, voy a buscar en mi tabla y veo el valor de VF, y el VF vale 0,00129. Mientras que el volumen del vapor saturado es 4,131. Incluso tú podrías poner la presión de saturación, ponla al tiro. La presión de saturación, perdón, no es 4,131, estoy mirando el otro, es 3,407. Perdón, 3,407. ¿Ya? Y la presión de saturación es 0,04739. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces, ¿tú qué dices? El volumen vale 1,5. Si vale 1,5, yo sé que es mayor que VF, pero es menor que VG. Por lo tanto, ponlo un poquito más a la derecha, Benjita, porque si no te queda justo debajo del volumen crítico, y el volumen crítico es mucho menor. ¿Ya? Entonces tú dices, ya, ese punto tiene 1,5. Por lo tanto, y acá voy a hacerlo yo, tú vas a decir, ok, ¿cuánto vale el trabajo? ¿Me puedes hacer una línea vertical desde el punto hacia abajo, Benjita? Entonces, el trabajo, gracias, acuérdense que el trabajo era la integral de P por dV. Y yo sé que la integral de P por dV es el área bajo la curva de la presión frente al volumen. Por lo tanto, esto que les estoy pintando amarillo, corresponde al trabajo que el área bajo la curva. No sé si entendiste mejor, Josefa. Josefa. ¿Qué cosa, profe? ¿Entendiste ahora? Bien. ¿Entendiste Sí, ahora? ahora sí, profe. Sí. Ya, perfecto. Entonces, Mira que, gracias. De nada. Entonces, el trabajo real que tú tienes, ¿en qué dirección tiene? Tiene la dirección hacia allá, porque tengo desde el estado 1 hasta el estado 2. De hecho, si tú quisieras poner acá, va el 1, le gané al Benja, ¿ya? Y ahí tienes el estado 2. Entonces, esta es tu dirección de trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, yo sé que el trabajo es la integral de P por dV, Benjita, ¿ya? El trabajo, desde 1 hasta 2 si quieres, es igual a P, ¿sí? Por dV. Pero si tú te fijas, esa es una V minúscula que puso él, desde el volumen 1
hasta el volumen 2. ¿Cierto? Desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Entonces, si tú te fijas, la presión es constante. La presión es constante. ¿Te fijas? Va a través de una línea vertical. Por lo tanto, esta presión que tienes acá, la sacas para afuera. Y te queda P por delta V. ¿Ya? Por delta V. Que sería por V2 menos V1. ¿Te fijas? ¿Ya? P por dV. Entonces, si lo haces ahí, tendrías que tener la integral. Y eso es igual, déjame escribir un poquito, Benja, va a ser P por delta V. Y eso es igual a la presión por V2 menos V1. No sé si te quedó más claro. Y al resto igual. Josefa. Sí, profe. Profe, y cuando usted dijo de que, como decía, de que se evaporaba completamente, Ujú. siempre va a estar en En vapor el... saturado, siempre. Ah, ya. Mira, Ya. de hecho, tienes las siguientes posibilidades. Si yo te digo, se evapora completamente, a ver, vamos a... Qué bueno que esta niña está preguntando cosas que les van a servir a todos para la prueba, a todo esto. Acá, Benja, no, tiene que desaparecer el dibujo tuyo, parece. Ya, gracias. Entonces, acá, por ejemplo, hagamos otro diagrama, Benjamín. Hagamos a mucha gente. O a cualquiera que me ayude, ya. Entonces, si puedes usar colores más vivos, sí. ¿Ya? Entonces, fíjate, ya, perfecto, ya, hazlo nomás, hazlo nomás. Ya, yo voy a hacer acá, fíjate. Por ejemplo, gracias, Benjamín. Siempre tú vas a tener una isoterma que puede estar arriba de la temperatura crítica, o sea, abajo de la temperatura crítica o sobre la temperatura crítica. ¿Ya? Supongamos que está acá abajo. Entonces, supongamos que mi punto está acá. Si yo digo se evapora completamente, siempre voy a ir hasta acá. ¿Ya? Si yo digo, voy a sacar acá, si yo digo que estoy, por ejemplo, a tal presión, estoy acá, y también podría decir, ocurre un proceso isobárico hasta que solamente hay vapor saturado. Entonces también llegaría acá. Si yo digo, suponte que estoy acá, ocurre un proceso isobárico hasta que solamente hay líquido en el sistema, tú tienes que tener claro que el punto sería acá. Siempre aquí tú vas a tener puro líquido. Si yo voy desde la derecha hacia la izquierda, va desapareciendo todas las gotas de vapor hasta que hay puro líquido. Si yo estoy acá, suponte, y yo te digo, ocurre un proceso isobárico hasta que hay solamente líquido saturado, este sería tu punto 2. Pero si yo te digo, ocurre un proceso isobárico hasta que solamente hay vapor, es hasta acá. Ocurre un proceso isobárico hasta que se evapora completamente, está acá. Profe, y influiría la dirección, o sea, el signo del trabajo, ¿no? Claro, si se dirige hacia allá, o sea, en realidad, si el volumen final, en realidad esto es más importante, es mayor que el volumen inicial, el trabajo es positivo. ¿Ya? Pero si el volumen final es menor que el volumen inicial, el trabajo es negativo. ¿Entendido? Profe, ¿y siempre se va a acercar hasta VF o VG? No necesariamente. Solamente si es que te dicen de que desapareció la última gota de líquido o desapareció la última gota de vapor o burbuja de vapor, ¿ya? Pero por ejemplo, si te dicen, ya estás acá inicialmente, y después te puedo decir, suponte que estoy acá inicialmente, y te digo, ocurre un proceso isobárico hasta que la calidad es 0,5. Ah, ya, significa que tengo
la calidad 0,5 hay un V, o sea, que hay una relación de 0, hay un 50% de líquido y un 50% de vapor. Eso, gracias. ¿Ya? También podría ocurrir que yo te dijera que tú estás acá, ¿ya? Y te digo, suponte que estás acá, y te digo, ocurre un proceso isotérmico hasta lograr el volumen crítico. Si este es tu punto crítico, hasta lograr el volumen crítico significa que tú llegas hasta acá. O sea, tienes que tener muy clara la materia para poder hacer este tipo de ejercicio. Tener claro que en esta zona, que te la voy a pintar, tener claro que en esta zona, tener claro que en esta zona tienes solamente vapor saturado. Tener claro que en esta zona tienes solamente líquido saturado. Tener claro que en esta zona ocurre el volumen crítico, en toda esta zona roja que te digo, incluso para arriba. Tener claro que en toda esta zona, que tú tienes de aquí para allá, tienes una presión crítica. ¿Te fijas? Eso. ¿Hay alguna otra consulta? Está muy buena la pregunta que está haciendo la Josefa. ¿Nadie más? ¿Quedó claro? Me interesa que les quede muy clara la materia. Profe, la dirección en la isoterma, ¿cómo sería? Depende. ¿Positiva o no? No necesariamente. O sea, si tú... Uy, me quedé con ese lápiz, espérate. No Eh, necesariamente, tienes que En irla... el ejemplo que dio, ese caso que estaba acá en el 1 y va al volumen crítico, ¿eso sería positivo? Si es que estoy acá y voy al volumen, Ajá. sería positivo, ¿te das cuenta? Porque el volumen final va a ser este y va a ser mayor que el volumen inicial. Y entonces vamos a estar en este caso, que el volumen final es mayor que el volumen inicial, por lo tanto el trabajo es positivo. Siempre que te muevas hacia la derecha, es positivo. Y siempre que tú te muevas hacia la izquierda, es negativo. ¿Ya? ¿Más dudas? ¿No? Perfecto. Seguir. Profe, una Dime, dime. compañera preguntó en el chat, Sí, sí. dijo, para el volumen crítico tengo igual líquido y vapor a una temperatura inferior a la crítica. A ver, para el volumen crítico, dime, hazme de nuevo la Ujú. pregunta. Para el Para el volumen volumen crítico, tengo igual líquido y vapor a una temperatura inferior a la crítica. no necesariamente, vas a depender en qué zona te encuentres, en qué isoterma. Si tú te encuentras en la isoterma de la temperatura crítica, sí, porque en el punto crítico coexisten en equilibrio la fase líquido y vapor, lo cual significa que tienes el mismo porcentaje de líquido y de vapor, por eso el VF igual al VG, el HF igual al HG, pero solamente en este punto, en el punto crítico, ¿ya? Pero por ejemplo, acá, en todo esto que te pinté rojo, tú podrías tener el punto, o sea, el volumen crítico. Entonces, si estás acá, por ejemplo, estrictamente, voy a borrar este gráfico. ¿Puedes borrar, por favor? Ya, lo borré yo. Ya. Por ejemplo, hoy se me olvidó lo que le iba a responder a la niña. Espérate. Espérense un poco. Por ejemplo, voy a hacer un dibujo, no lo hagas, voy a hacerles un dibujo. Es un poco que tengo un problema. Ahí estamos. Ya. Inicio, insertar, forma. Les voy a hacer un dibujo para explicarles realmente que la curva no es como la estamos dibujando. Nosotros la dibujamos así porque es más fácil comprenderla, pero estrictamente la curva tiene esta forma. O sea, nunca tanto así como esta forma, pero más o menos así. Esa forma.
¿Ya? Incluso es más flacuchenta por esta parte de arriba. Entonces, si tú te fijas, en esta parte, tú tienes, perdón, acá, por ejemplo, esta es la de la temperatura crítica, ¿ya? Lo voy a hacer roja. Entonces, esta es ponte tú que este es el punto crítico. Este es el punto crítico, ¿ya? Entonces, ese punto crítico, si tú quieres dibujar realmente el volumen crítico, que es 0,00 algo, toda esta zona tiene el mismo volumen crítico. ¿Ya? Entonces, si tú estuvieras con una isoterma menor que la que hiciste delante, suponte acá, que justo dejé el lápiz en mi hogar, entonces tengo que hacerlo con el mouse. Con el mouse me cuesta más hacer esto. Ah, caspita. Entonces, suponte que tienes esta temperatura, incluso más abajo todavía. Fíjate, acá tú tienes esta porción de líquido, te lo voy a pintar amarilla, y tienes esta porción de vapor. ¿Te fijas que tienes más vapor? Tienes más masa de vapor. Perdón, tienes más líquido, estás más cercano al líquido, pero esto igual sigue siendo más vapor, ¿te das cuenta? Entonces, en la medida que yo me voy acercando más hacia allá, va viendo menos vapor, va desapareciendo todo ese vapor. Entonces estoy más cercana, mientras estoy más hacia el lado izquierdo, más hacia la del líquido saturado. No sé si entendiste lo que quise decir. Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. ¿Ya? ¿Se entendió? Entonces, este punto, si tú te fijas, si estoy justo ahí en el medio, tendría un 50 y 50, si estuviera justo al medio, pero esto no es una curva gaussiana, o no es una curva normal. En realidad es una curva mucho más tirada para allá y más gorda para allá. Entonces, acá tú tienes más masa de vapor, ¿te das cuenta? Con respecto a esto, acá tendrías menos masa de líquido. ¿Profe? ¿Sí, sí? Entonces solo en el punto crítico coexiste el vapor y el líquido. Y Solamente en la el punto temperatura crítico. inferior, ahí va a depender de qué lado esté Claro. más... Entonces, nunca, después de la temperatura crítica, si estás en el volumen crítico, nunca la calidad es 0,5. Ya tienes que calcularla, tienes que ver cuánto tienes. Y eso se calcula como, bueno, tú dices, para poder calcular la calidad, tú dices V es igual a VF más X por VG menos VF. Y de ahí tú despejas el X, que te va a quedar V menos VF, es un V minúscula, V menos VF dividido por VG menos VF. Entonces eso te va a dar el valor de la calidad. Y la calidad corresponde al porcentaje en peso de vapor que hay en el sistema. Por ejemplo, si la calidad te da 0,95, significa que tienes un 95% en peso de vapor y un 5% en peso de líquido. ¿Ya? Seguimos avanzando. Entonces, en este caso, estamos recién en el proceso isobárico, que te queda la presión por el volumen V menos el volumen A. Pones el valor de la presión, que en este caso era la presión de saturación a 80 grados Celsius, multiplicado por la diferencia de los dos volúmenes. Fíjate, la unidad te queda megapascal por metros cúbicos kilogramos, pero suponte que yo te pido el trabajo en kilojoule partido por kilogramo,
Por lo tanto, ustedes saben hacer la conversión de unidades correspondientes y te quedaría que el trabajo es 90 kilojoules partido por kilogramo. ¿Ya? Van diciéndome si tienen consulta. El ejemplo 2 dice, determina el trabajo de agua inicialmente, lo mismo, a temperatura 80 y fase de vapor saturado. ¿Ya? O sea, me está diciendo que inicialmente está a temperatura de 80 y fase de vapor saturado. Ahí está el punto 1. Posteriormente ocurre un proceso isobárico hasta llegar a 1,5 metros cúbicos kilogramo. Te dirige, bueno, pones el valor de tu VF y acá tienes el volumen final. Entonces es exactamente igual al anterior, pero solamente que el anterior iba dirigido del 1 al 2 hacia la derecha y acá va del 1 al 2 hacia la izquierda. Por lo tanto, te queda la presión por el volumen 2 menos el volumen 1, que el volumen 2 en este caso 1,5 menos 3,407, hiciste la conversión correspondiente y llegaste al mismo valor, 90, pero con distintos signos. ¿Se entiende? Sí, profe, el signo negativo no lo tenemos que agregar nosotros, sino solo sale No, te lo al da hacer el delta, ¿no? directamente, en sistemas isobáricos te lo da directamente este, ¿ya? Ah, ok. Hasta ahora, no, después vamos a ver otro caso, ¿ya? Luego, ¿qué pasaría con la ecuación si yo dijera, acuérdense que esta es la ecuación original, a ver, perdón, esta es la ecuación original del trabajo de flujo. ¿Qué pasaría si yo dijera que el proceso es isocórico o isométrico? Recuerden que isobárico es presión constante, isocórico, isométrico significa volumen constante, isotérmico significa temperatura constante. Si yo dijera que el proceso es isocórico, ¿cuánto vale el trabajo? 0. 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este delta V se me hace 0, porque el volumen inicial es igual al volumen final. Es una línea vertical. Por lo tanto, el trabajo siempre, para un proceso isocórico isométrico, basta con que ustedes pongan que vale 0. ¿Ya? Esto se lo estaba explicando a otros estudiantes. ¿Ya? Entonces, para el caso de procesos isocóricos o isométricos, tú te vas a mover por esta línea, te das cuenta del punto I hasta el final, y este volumen inicial es igual al volumen final, por lo tanto este vale 0. Entonces, isocórico isométrico, ustedes ponen trabajo vale 0. Recuerden, si yo dijera cuánto vale, a ver, la prueba, les puede salir algo así, ¿eh? ¿Cuánto vale el trabajo del estado 1? ¿Dónde está el estado 1? O el del estado I. ¿Cuánto vale el trabajo del estado I? ¿Cero? Con respecto al F, ¿Ya? Qué buena tu pregunta. ¿Ya? Cuando yo te digo el trabajo de un estado no existe. No existe el trabajo de un estado porque está ahí mismo. Siempre el trabajo está asociado a un proceso. Por lo tanto, si yo te pusiera en la prueba, en el siguiente dibujo, y te digo el trabajo I vale P por VI, letra alternativa A, letra alternativa B, el trabajo vale 0, el trabajo vale menos P por, no sé, pues ahí lo que se me ocurre, ¿ya? En realidad acá, ninguna de las anteriores, porque el trabajo asociado a un estado no existe, no tiene sentido. Siempre, ¿y por qué? Porque yo se los dije hace un tiempo, les hablé de las ecuaciones de estado. Existen algunas, de las propiedades de estado. Existen algunas propiedades de estado que dependen de la trayectoria. Las que dependen de la trayectoria no son propiedades de estado. ¿Y quiénes son que dependen de la trayectoria? El trabajo y el calor. Las que no dependen de la trayectoria y por tanto son propiedades de estado son la presión, el volumen y la temperatura. ¿Ya? Pero el trabajo y el calor no son propiedades de estado, por lo tanto, no existen un estado, no son propiedades de un estado. Un estado es un punto específico, este es el estado I, este es el estado final. Existe una propiedad de estado acá y una propiedad de estado acá. Pero la propiedad total, y qué bueno que alguien, no sé quién fue, me dijo, pero con respecto a qué, muy bien la respuesta, muy buena la pregunta-respuesta, porque siempre tiene que ser un trabajo asociado a un proceso. El trabajo IF, por ejemplo, o FI. ¿Se entendió lo que dije o no? ¿Ya? Profe, entonces si hubiera sido con respecto a F, 0. Y si es con el mismo estado, no existe.
Nunca. o es indeterminado. Yo te tendría que decir cuánto vale el trabajo IF, o 1, 2, o 3, 4, pero si yo te digo cuánto vale el trabajo 1, o el trabajo 2, no tiene sentido físico. Porque no es, el trabajo no es, o el calor, también te puedo preguntar eso, no son propiedades de Estado, así que no tienen asociado un valor. ¿Se entiende? Bien. Chicas, chicos, ya hemos visto procesos isocóricos o isométricos, es lo mismo. En el caso del proceso isocórico isométrico, el trabajo vale 0, porque igual es el área bajo la curva, pero el grosor de esta curva es 0. Entonces sería esta altura multiplicado por el grosor de la que es 0. ¿Ya? En el caso anterior, fíjate, acá es el área bajo la curva, y el área bajo la curva es un rectángulo, que es esta altura del rectángulo multiplicado por el ancho. Y si lo hacen ahí, siempre hagan por VF menos VI para que les dé el signo directo. ¿Ya? Bien. Entonces, el otro son procesos isotérmicos, pero no isobáricos, porque podría ser el proceso isotérmico e isobárico. ¿Ya? ¿Qué significa, por ejemplo, el proceso isotérmico pero no isobárico? Este es un proceso, por ejemplo, este es un proceso isotérmico, todo esto, la silla, ¿cierto? La sillita que tenemos, pero en la fase de saturación, esa silla también es isobárica. Entonces, yo para explicar esta materia, claro, si fuera esta parte, mejor trabajo solamente con isobárico. Porque si tú te fijas, si ustedes se fijan, mejor dicho, este procedimiento, en este proceso 1-2, es isotérmico, porque va por una isoterma de 80, pero también es isobárico. Pero yo hago que predomine lo isobárico, porque solamente hago el cálculo del área. ¿Ya? Si estoy hablando en chino, recuerden mis apellidos. Profe, Ustedes me centran, ¿ya? ¿Benja? cuando es isobárico pero no isotérmico sería que está fuera de la zona de mezcla, ¿o no? Cuando ¿Que es sería solo isobárico? isobárico, pero claro, pero no isotérmico significaría que está en la zona de vapor sobrecalentado o de líquido comprimido, ¿sí? Pero ahí Ya, ok. aplicas esto, igual. Porque si estás acá afuera, es un rectángulo. Sigue siendo un rectángulo. El problema es cuando no es, cuando es solamente isotérmico, pero no isobárico, porque en este caso no tienes, ¿te fijas? No tienes una línea recta. De hecho, en este caso, sería, por ejemplo, el área, me va a quedar re feo. Por ejemplo, si fuera todo esto, sería el área bajo la curva. ¿Ya? O bien si fuera debajo de todo esto, ¡ay, que quedó ahí! Feo. Entonces sería el área bajo la curva. Y ya no es un rectángulo, ¿te fijas? ¿Ya? Bien. Recordar que esto se ve como una línea recta, pero no es una línea recta, y esto tampoco, está lejos de estar de eso. ¿Ya? Entonces, vamos a ver dónde estoy. Profe, ahí había que descomponerlas como figuras geométricas o se hace en integral igual. Eso, muy bien. Déjame. Exactamente. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos procesos isotérmicos pero no isobáricos, que serían, por ejemplo, esto, acá esto tiene una forma curva, ¿ya? Entonces supongamos que está entre I y F, o sea, este volumen, este no crean que es el volumen de líquido saturado, ¿ah? Final significa, debería haberle puesto otro número, o sea, otra letra. Entonces el área sería toda esta que hay acá abajo la curva, y como dice por ahí Benjamín, esto sería, por ejemplo, un triangulito, un rectángulo, un triángulo, un rectángulo, y por ahí alguien me preguntó, ¿y qué pasa con el signo? Bueno, acá sí, en el cálculo de las áreas, siempre las áreas son positivas. Por lo tanto, tú, si estamos de aquí hacia allá, significa que es positivo, así que le mantenemos el signo positivo al área para el cálculo del trabajo. Pero si yo me dirijo desde acá hacia allá, tengo que anteponer el signo negativo al trabajo que yo calcule. ¿Estamos? Sigamos. Fíjense que acá aparece la primera ley de la termodinámica. ¡Tachán! Se las presento. ¿Ya? Esta es la primera ley. Dice, el calor menos el trabajo es igual a la variación de energías totales.
Pero esa variación de energías totales la suman como la variación de energías internas más la variación de energías externas. Para efectos del curso solamente, y para que a ustedes no les sea tan difícil, esta variación de energía externa nosotros vamos a asumirla despreciable, ¿ya? ¿Qué son estas energías externas? Son la energía cinética, por ejemplo, debido a la velocidad, o la energía de potencial debido a la posición, ¿ya? Entonces nosotros vamos a asumir que esto vale 0. Por lo tanto, nos va a quitar que el calor menos el trabajo es igual a delta U. Esto, si yo lo multiplico por la masa, acuérdense que este Q chico es el Q grande dividido por la masa. Por lo tanto, si yo multiplico todo esto por la masa, me queda calor grande, o sea, calor total, menos trabajo total, es igual a M delta U. Cuando yo uso esta ecuación o uso esta, va a depender de las unidades que me den. Si yo te doy el calor o el trabajo en kilojoule partido por kilogramo, usan esta. Y si les doy el trabajo o el calor en kilojoule o en BTU, usan esta. ¿Ya? Bien. Fíjense. Agua se encuentra inicialmente a presión 1 megapascal y temperatura de 250 grados Celsius. Luego se produce un proceso isotérmico hasta lograr el volumen crítico. Determina el trabajo de flujo y el calor en kilojoule partido por kilogramo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Como tengo la presión, miren, aplican todo lo que ustedes saben, tengo la presión y tengo la temperatura. ¿Voy a la tabla 1 o voy a la tabla 2? Si yo voy a la tabla 1, y busco 250, la presión vale 3,973. Como esa presión es menor, yo estoy en la zona de vapor sobrecalentado, ¿ya? Entonces llego y digo, ok, acá tengo el estado 1, ¿ya? De más, acá, para irlo haciendo, ya ahí ayúdame, estimado, poner la presión de saturación a 250, que vale 3,973, ¿ya? Y la presión que me está dando el problema, deja recordarme, es 1 megapascal. Por lo tanto, ese es mi estado 1. Luego dice, luego se produce un proceso isotérmico hasta lograr el volumen crítico. Fíjate, este es el punto crítico acá arriba. Si puedes hacerme la isoterma ahí, por favor. ¿Ya? Y ese que está ahí, este que está aquí, es el punto crítico. Ese mismo, ese es el punto crítico. Por lo tanto, este es mi proceso. Fíjate, mi proceso, si tú después quieres calcular el trabajo, a mí me gusta el color amarillo para esto, ahí, pero va a ser, claro, todo eso, fíjate, toda esta área va a ser el trabajo. Toda esa área. ¿Ya? ¿Cómo yo calculo esa área? Miren qué habilosita voy a hacer. Eso. Yo voy a decir, esta zona, que ahí destacamos, esta zona, esto, ahí, es un rectángulo, porque es un proceso isobárico. Es isotérmico esta parte, pero también es isobárica. Entonces yo puedo sacar acá y puedo decir, ahí tengo justamente el vapor saturado, y acá yo puedo ponerle un número y le puedo poner 1G. ¿Ya? Entonces yo puedo escribir el trabajo 1,2 es el trabajo, siempre con 2 letras, 1 al 1G, o pónganle como quieran, más el trabajo de 1G a 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, el trabajo de 1G a 2 es el morado. O sea, este va a ser igual a la presión por, como estoy dirigiéndome hacia la izquierda, V2 menos el volumen de vapor saturado. ¿Se fijan? Les va a dar al tiro el signo, como está dirigiéndose hacia la izquierda, el volumen 2 es menor que el volumen 1G, que es el volumen de vapor saturado, esto les va a dar negativo. ¿Ya? Y lo mantienen negativo. Y el trabajo 1G es el cual ustedes se van a concentrar después.
Este trabajo 1.1G, mañana lo vamos a aprender a dibujar, porque ya llevan 1 hora de clases, pero solamente, gracias, solamente, disculpen, pero lo estoy haciendo yo y yo no dibujo tan bien como el Benjamín, solamente para que lo sepan, si teníamos acá una temperatura de 250 grados Celsius, y supongamos que yo estoy entre este punto y este punto, supongamos que este fuera el 1, yo tengo que dibujar, tengo que ir a la tabla C3 y poner todos los puntos experimentales que hay en la tabla de 250 entre 1 y este valor. Y pongo todos estos valores. Y veo cómo realmente se comporta este sistema. ¿Ya? Entonces, imagínate, por ejemplo, de hecho, si me regalan 10 minutos, podemos hacer ahora un dibujo en un Excel para que ustedes vean cómo se comporta realmente. ¿Me dan 10 minutos? Sí, profe, no. Ya. Profe, en Buena ese tora. caso que mostró ahí, de los puntos ahí se tendría que hacer una sumatoria de toda el área, ¿o no? Exacto, mira, voy a ir al Excel, vamos a considerar, acuérdenme ustedes, no, ¿para qué me van a acordar si en realidad basta con copiar eso, ¿no? Mira. Vamos a ir acá. Ustedes saben que pueden usar Excel, ¿ah? Para la... Uy. Ya, entonces... no me copió todo. Tenemos, agua se encuentra inicialmente a la presión de 1 megapascal y temperatura de 250. Presión 1 es igual a 1 megapascal, ¿cierto? Y temperatura igual a 250 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, si ustedes váyanse a la tabla C3, porque estamos en la zona de vapor sobrecalentado, y vamos a escribir a la temperatura de 250, vamos a hacer el gráfico de la presión y del volumen, ¿ya? Pero ¿entre qué valores? Fíjense, vamos a dibujar solamente los valores que se encuentran entre 1 y 3,973. ¿Se fijan? Entonces, entre 1 megapascal y 3,973. Bueno, acá no vamos a encontrar mucho. Entonces, el volumen G a 3,973, si ustedes se fijan, el volumen G a 250 corresponde a este. Entonces, a 250 vale, ¿me olvido a mí? 0,0 5073. ¿Ya? Entonces voy a la tabla C1, perdón, C3, y voy a buscar, para 1 a 250, vale 0,2327. ¿Me siguen o no? Dígame si no me entienden. Después, a 1,5, vale 0,152. A 250. Después tengo a 2 y después tengo a 3. ¿Ya? A 2 vale 0,1114 y a 3 vale 0,07058. ¿Ya? Entonces, esto lo corro para arriba, control X, control V, y lo que yo quiero dibujar es cómo se comporta esta línea, cuál es la tendencia. Entonces, yo voy a graficar esto. Insertar un gráfico. Fíjense. Esta es la forma en que se comporta la isoterma. ¿Ya? Entonces, acá, si ustedes se fijan, supongamos que yo voy a poner también, voy a ver si me resulta en el gráfico, voy a poner este valor. Este valor vale la presión de saturación, que es 3,973, y el volumen crítico. ¿Ya? Entonces, gracias. Entonces yo voy a poner acá 3,973
y el 0,003155. ¿Ya? Voy a borrar esto. Voy a poner, bueno, en realidad debería haberlo hecho ahí nomás. Es que este gráfico está al revés. Tengo acá, me puso los valores, vamos a hacerle una trampa. No sé si no sé si me va a permitir. Control C, Control V, Control C, Control V. Ya, ahí está. ¡Qué habilosa! ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿cuál es el área que ustedes deberían determinar? Es toda el área que tienen acá. Me avisan si no entienden, ¿ah? ¡Ah! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo vuelvo a lo que estaba? Control Z. No, quiero que se vaya. Profe, creo que le puso más suma debajo en la parte derecha. Dice 350% de zoom. ¿Dónde dice Bájale el acá? zoom ahí. Ahí. Ay, gracias. ¿Ya? Ay, volví a lo que tenía antes. Ya. La Entonces, flechita de arriba. Ah, sí. tiene que. No, control C, no importa ahí. Gracias. ¿Ya? Entonces, acá lo correcto es que ustedes, por ejemplo, si ustedes se fijan, ahí está, es toda el área que hay bajo esta curva. Claro. Pero no quiero que no me hagas todavía eso, por favor. Entonces, no le pongan todavía esas líneas. Entonces, la idea es que ustedes tiren una línea de tendencia. ¿Ven? Toda esta área, bajo esta curva, es el trabajo. No me toca esta parte. Entonces, no toca eso. Sería hasta acá abajo. Perdón, ahí. Y esta es la línea de tendencia. Uy, me salió bastante buena, Sergio. Y acá sería. Entonces, el trabajo que tienen ustedes acá es el trabajo 1G. No, perdón. Trabajo 1G2. ¿Se fijan? Y este va a ser el trabajo 1G. Mañana vamos a hacer, bueno, ¿cómo lo harían? Por ejemplo, yo diría, esto se comporta como un triángulo. Si yo dijera que todo esto se comporta como un triángulo, estaría agregándole todo esto de área, y por eso estaría incorrecto. Si alguien me pone un triángulo, rectángulo acá, estaría agregando toda esta área de más. Y eso estaría incorrecto. Entonces, lo correcto es que ustedes digan, a ver, esto más o menos se comporta como una línea recta. Ya, acá tengo un triángulo 1. Acá tengo un rectángulo 2. Y acá, si pongo un lápiz, probablemente esto se va a comportar como otro triángulo, o sea, más arriba. 3. Y aquí 4. ¿Ya? Entonces yo digo, ya, el trabajo acá va a ser la altura por esto. ¿Cierto? Esto menos esto. Aquí va a ser base por altura dividido por 2. Aquí hay un rectángulo, altura por base. Aquí base por altura dividido por 2. Y aquí, ¿se entiende o no? ¿Ya? Entonces, yo no sé si todas y todos ustedes saben, ¿alguna duda antes de preguntar lo que les iba a preguntar? ¿No? Ya. Profe, entonces la geometría en sí es como al ojo Claro, o es respetando el punto gráfico, nomás. no es Ah, al ya. ojo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, lo que podemos, mañana, ¿todos saben usar ahora el Excel o no? Profesora, antes que prosiga, ¿no será mejor realizar como un polinomio de tendencia de esa gráfica que hizo en Se el Excel? podría, pero para efectos del curso siempre digamos que está esto como unidad. Pero claro, tú podrías aplicar un polinomio siempre que lo encontraras. ¿Ya? Y existen también otras
digamos, existen software que te permiten calcular la área, pero no es la idea es que ustedes lo calculen, para ir desarrollando, trabajando el cerebrito, ¿ya? ¿Hay alguna otra duda? ¿Les parece si mañana hacemos los ejercicios y ustedes también lo hacen con su Excel para que vean cómo podríamos hacer las interrogaciones? Profe, Y profe, ¿Ya? ¿Todos y todas saben usar el Excel o no? ¿O a alguien no le cuesta todavía? he voy a- aprendido con usted nomás, profe. Ah, ya. Ya, entonces mañana trabajan con el Excel y trabajamos todos en paralelo. ¿Ya? Entonces mañana traigan, ven que, acuérdense que yo lo voy a hacer en el bloque B y C, ¿pueden ustedes en el bloque B y C o no? ¿B o C? ¿Quiénes no pueden? Yo solo puedo en el C, profe. Ah, ya, pero puedes venir en el C. ¿Pero todos pueden en el B o en el C o no? Sí, profe. sí, profe. Yo sí, profe. ¿Para qué cosa, profe? No, porque mañana yo les voy a hacer la ayudantía. La Carla dice que no puede. Y Carla, ¿tú puedes en el bloque de las 2:30? Sí, profe. En el Ya, de lo las 2:30 que sí puedo. podía hacer por mañana, porque igual me interesa que esta materia la vean bien. Yo hago la clase en el bloque B y en el C, y podría en la tarde, ¿ya? Voy a llegar con la lengua seca, así que me traes un cafecito. Y, no, podría hacerlo en la tarde también, pero podría desde las 2:30 hasta las 3. Pero la idea es que no se conecten en ese bloque porque va a ser menos rato, o sea, ahí pueden trabajar con Roberto, pero igual me gustaría enseñarles cómo hacerlo para que prepararlos para la prueba, ¿ya? Les va a entretener, porque van a aprender además una herramienta nueva, para los que no saben usarla. ¿Les parece? ¿Quiénes dominan el Excel para que me ayuden mañana en las clases? ¿Nadie? Ya, nadie. Más o menos. ¿Ya? ¿Alguien que lo domine para que me ayude mañana? ¿No? No importa. Sé sumar, profe. Eso fue. ¿Sabéis sumar y sabes Buenas graficar? tardes, Bueno, amigo. pero chiquillos, Mire, mañana lo hacemos todos juntos y yo me voy a conectar también en el bloque del E, pero solamente de las 2:30 hasta las 3, porque después tengo otra actividad, por eso le cambié a Roberto, pero igual pueden asistir con Roberto, que yo no sé cómo lo va a ver Roberto, ¿ya? Entonces, para el día de la interrogación, pueden hacerlo con el Excel si quieren. Si alguien sufre mucho con el Excel, lo hace con lápiz, todo como siempre. Pero con esta herramienta es mucho más rápido. ¿Ya? ¿Ya? Profe, igual si les complica el Excel, podría igual usar el GeoGebra, que ahí se puede graficar con puntos igual, pero no sé si serviría mucho. También pueden hacerlo, yo no sé usarlo. ¿Ya? Pero si ustedes saben usarlo, no hay problema. ¿Ya? Profe, volviendo a la duda de delante, si yo en la prueba realizo ese polinomio de tendencia con los puntos que tengo, pero integro esos puntos, es decir, hago igual el proceso de integración del polinomio, igual estoy haciendo un proceso. Sí, pero no te lo... Bueno. Pero no, necesito que apliquen este que estoy aplicando, enseñándoles solamente para llevar un orden en lo que estoy aprendiendo, independiente que también lo podrías hacer, pero no en la prueba. Ya, las entonces solo por evaluaciones. geometría. Sí. Ya, por favor. ¿Alguien más? ¿Solamente Carla no puede mañana en el bloque B y C? yo tampoco puedo, profe. Ah, ya, entonces también te conectas a las 2:30, ¿puedes? Yo a las 2:30 sí puedo, Sí, profe. creo. ¿Ya? Y si quieren nos conectamos a las 2:15, me van a sacar el jugo, pero no importa. Si quieren nos conectamos a las 2:15, va a tener un ratito más. No, profe, a las Ya. 2:30 está profe. bien para que puedan almorzar tranquilas. Ya, y se te Sí, agradece. mejor a las 2:30. Ya, Sí. ya, chiquillo. Ya, pues. Ya, pues. Entonces mañana va a estar entretenido. Tablas de vapor y tienen que tener el Excel, ojalá. ¿Ya?